acerca de la homosexualidad en Grecia y Roma. Hace pocos días, un oyente del programa nos preguntó si Alejandro Magno era gay. Me pareció que aquella pregunta era un anacronismo y me parece que esta pequeña charla puede ser que contribuya a esclarecer ese asunto, no por un mérito mío, sino por el mérito de nuestro amigo Jacob Burckhardt, que es el autor de estas líneas en general. Bueno, en los mitos griegos aparece la homosexualidad y la pederastia como atributo de decenas de personajes, tanto en reyes como en héroes o dioses. Recuérdese a Tamiris, un músico de gran belleza que se destacaba en el arte del canto y de la lira y que había tratado de rivalizar en esas disciplinas con las musas. Las musas tuvieron un encuentro con él, una especie de certamen a ver quién cantaba mejor, y vencido Tamiris fue privado de su talento y de su vista. Había pedido, en caso de ganar, unirse a todas las musas sucesivamente, es decir, una detrás de la otra. Ahora bien, este Tamiris se encontró un día con un muchacho de gran belleza llamado Yacinto, y por amor hacia él, inventó la pederastia. Antes no había. Yacinto era tan hermoso que hasta el dios Apolo se enamoró de él. Un día en que los dos se entretenían lanzando el disco, el viento desvió el proyectil que rebotó contra una roca con tanta mala fortuna que de repe le pegó a Yacinto en el marote y lo mató. Apolo quedó consternado, desde luego, como suele ocurrir cuando lanzamos un disco y se lo pegamos en la cabeza a nuestro amante. Apolo quedó consternado y para inmortalizar el nombre de su amigo, que era lo único que quedaba, transformó la sangre que había brotado de su herida en una flor nueva, el jacinto, cuyos pétalos llevaban unas señales que recordaban el lamento del dios. También al rey Minos, hay varios que se disputan la invención de la pederastia. El rey Minos es uno de ellos. Se le atribuía ese mérito. Existía una tradición que decía que había sido él y no Zeus el raptor de Ganímedes. Recuerda usted aquel que pasaba por ser el más hermoso entre los mortales y que había inflamado de amor al más poderoso de los dioses, Zeus. En el Olimpo, Ganímedes era mozo, era el copero de los dioses. Bueno, según una tradición, no era Zeus el que lo había raptado, sino Minos, y posterior al rapto sucedió la invención de esta forma que estamos glosando hoy. En Grecia, jóvenes y viejos se exhibían desnudos en la palestra o en el gimnasio. Aquí estamos pasando de lo mítico a lo histórico. Entre los cuerpos desnudos, un hombre maduro se fijaba en un adolescente y lo perseguía con sus asiduidades. Si el adolescente aceptaba y se unía a él, se creaba entonces entre ellos una intimidad muy particular. La diferencia de edad era un asunto fundamental para estas relaciones. Burckhardt consideraba que esta costumbre provenía de la situación social de las mujeres. Ustedes saben que las mujeres eran muy excluidas en la Grecia, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, donde no podían ni verlos. Ahí, en los Juegos Olímpicos también los muchachos competían desnudos. También eran excluidas de los simposios, aquellos banquetes donde se discutía algún asunto y donde se tomaba vino. Y eran excluidas en general de todo lo más alto que había en la vida griega, lo agonal, lo relacionado con la competencia, con la lucha sin encono. Los agones eran, entre otras cosas, un lugar de exposición de la belleza juvenil.
Y allí aparecía, entonces, ante la ausencia de la mujer, el desarrollo del amor entre los hombres. En muchos gimnasios, por ejemplo, se veía la estatua de Eros entre Hermes y Heracles. Ninguna incitación a la depravación existía entre el Eraspes, el amante, y el Eromenes, el amado. Era amor concebido como irreemplazable, sin comparación con ningún otro, y estaba fundado en la admiración recíproca. El mayor, el hombre mayor, adoraba a la juventud y tenía la tarea de proteger a su bien amado, formar su espíritu y consagrarle lo mejor de su pensamiento. Sin embargo, había un límite, no debía tener una edad superior a los 45. El Eromenes debía ser un adolescente de edad comprendida entre los 13 y los 18. Un detalle: estos adultos que buscaban un joven como amante y también como discípulo eran hombres casados, con hijos y que frecuentaban a las prostitutas. El solo homosexual y el travestido eran mal considerados, e incluso castigados por la ley en caso de que ese amor fuera mercenario. En Atenas solo se castigaba la violencia y solo se atacaba al que se había vendido con ánimo de lucro. Solo mediando el dinero y la violencia esta forma sexual adquiría carácter vergonzoso, si no, no. Un ejemplo de ello es el pleito entre dos hombres llamados Esquines y Timarco, que parecen dos rematadores, ¿no? Sí, martilleros. Esquines y Timarco, Sí. dice Arriba. Este fin de semana en Ayacucho. Sí, o si no, estupendo, Esquines y Timarco, estupendo departamento en Belgrano. Seguro que es en Saavedra. Sí. Para los rematadores o para las inmobiliarias, Belgrano es Saavedra, Villa Crespo es Barrio Norte, Balvanera es 11. Balvanera es 11 y el chocolate, bueno, y así. Pero hablamos de dos hombres llamados Esquines y Timarco que tuvieron un pleito en la Grecia clásica. Esquines denostaba a Timarco, un joven que a los 13 años se vendía por una dracma. Decía Esquines: yo no critico los amores honestos, sino que condeno, como condena la ley, los amores mercenarios. Luego citaba una serie de parejas de antiguos amantes y recordaba a los jueces los nombres de algunos muchachos conocidos que eran respetados justamente porque debido a su gran belleza y sus virtudes habían sido bien amados. Según Esquines, Timarco, el que se vendía, era esclavo de las pasiones más despreciables. Tuvo cientos de amantes Timarco hasta que perdió su belleza y su juventud, ¿ya cómo es? Como sucede en tantos tangos. Murió en la miseria en un tugurio infame. Eso también es otro tango, ¿no? Callejera, callejera, cuando estés vieja y fulera, ¿a dónde irás a parar? Así dice la letra del tango Callejera. Otro detalle: los únicos gobiernos que perseguían el amor entre hombres, como así también la gimnástica, ¿no?, que era su ámbito, eran las tiranías que temían las conspiraciones, por temor a la conspiración, no por razones morales. Polícrates, por ejemplo, destruyó las palestras, aunque mantuvo para él su propio harén masculino. La pederastia griega exigía la igualdad social de los amantes. Era necesario que el muchacho fuese de condición libre para que ese amor pudiera desarrollarse en la reciprocidad y la comunión intelectual. Eso no sucedía en Roma. Había una gran diferencia entre Grecia y Roma. Los romanos preferían comprar su placer. La aristocracia romana se libró a la pederastia como exhibición de elegancia y distinción. Los grandes señores se creían obligados a tener en su casa arenas también tenían. Arenas para gladiadores y harenes de bellos adolescentes llamados paedagogia, y daban a sus muchachos nombres cariñosos como Delicati Pueri o Deliquiae Domini. Estos mancebos formaban parte del lujo de la casa, se los compraba, muy caros, y se los exhibía con orgullo. Se trataba en general de esclavos nacidos en casa de su amo y otras veces de extranjeros
importados por los mercaderes para ser vendidos a los aficionados en mercados esclavistas. Se ubicaba a estos muchachos, que eran muchas veces niños prácticamente, en un estrado entre otros productos de los países bárbaros y eran obligados a fingir maneras delicadas, a pronunciar palabras aprendidas de memoria o a hacer bromas preparadas de antemano o adoptar gestos lascivos, en fin. Todo para lograr ser comprados, ¿no? Llegaban generalmente del África, todo esto en Roma, en Grecia no sucedía nada de esto. Los mercaderes los compraban a bajo precio en las orillas del Nilo, en Etiopía o en Siria. Los alejandrinos eran los más buscados y se pagaban precios elevados que variaban en función de la edad y la belleza, pero también merced a sus habilidades. No solo servían estos esclavos para satisfacer la sexualidad de su amo, sino para ser de servidores en los banquetes, lavar los pies y las manos de los invitados, ahuyentar las moscas con ramas de mirto y cantar o bailar. Es decir, tanto servían para un barrido como para un fregado. Gran diferencia existía entre el Erastes griego y el amo romano. Mientras el primero cuidaba del espíritu de su amado, los romanos, por el contrario, cultivaban en sus mancebos la insolencia y la vulgaridad. Era costumbre en las familias patricias de Roma que cuando su hijo entraba en la pubertad le entregaran un esclavo, también adolescente, que compartía su lecho y se prestaba a sus primeros impulsos voluptuosos. Estas relaciones eran admitidas a condición de que no se prolongasen pasada la pubertad. Desde el momento en que el mancebo esclavo abandonaba la adolescencia, era indigno de tener relaciones con él. Algunos libertinos, demasiado enamorados de sus muchachos, los obligaban a rasurarse, a afeitarse para fingir menos años y no ser víctimas del desprecio de los demás. Curiosamente se reprobaba la molitia, que era la conducta afeminada. Es decir, era natural sodomizar a un joven esclavo, pero un ciudadano libre se deshonraba si se sometía a otro. Cuando lo hacía, se lo tachaba de impudicus. Ese descrédito no comportaba ninguna sanción jurídica sobre el cuerpo del culpable. César, nuestro Julio César, era bisexual y se lo llamaba el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Durante la campaña de Bitinia, entró en relaciones con el rey de Bitinia, Nicómedes, y mientras celebraban su triunfo, los soldados gritaban: César ha vencido a la Galia, Nicomedes ha vencido a César. Un día que reclamaban el Senado fondos para la guerra de Bitinia, declaró: ¿acaso es necesario, senadores, recordaros todo lo que hemos recibido de Nicomedes y todo lo que él ha recibido de nosotros? A lo que un senador respondió: no ofenda a Roma, mi señor. Extraordinario. Hay una serie ahora que se llama Rome, en HBO que es extraordinariamente mala. El actor que hace de César es uno que hace de villano en las películas de Lara Croft. Y tiene cara de villano de película de Lara Croft y no de César, que antes que nada era pelado, ¿no? Hay algunos diálogos increíbles. Una amiga visita la sala del palacio de otra y dice: qué hermoso lugar, redecoraste. Bien. Todos conocemos las costumbres de Calígula, de Adriano y de su amado Antinoo, son romanos célebres, ¿no? A la muerte de Antinoo, el emperador Adriano hizo que se levantasen estatuas y templos a su gloria. Y citemos para terminar a Nerón, que se atrevió a casarse solemnemente con su liberto Pitágoras, que no tenía nada que ver con el del teorema, y se hizo conducir al altar cubierto con los velos característicos de las novias romanas. Después también se casó con el liberto Esporo, a quien antes había hecho castrar, para a continuación celebrar unas fiestas en las que dio a Esporo el título de emperatriz.
Quiere decir que había una gran diferencia entre la práctica griega de la pederastia y la práctica romana. Hay un dicho platónico que se refiere a esto, al Erastes, que era el amante, y al Erómenes, que era el amado. Y Platón dice que el Dios del amor, reside en el Erastes, en el amante, y no en el amado. Es en el amante donde reside el Dios, y no en el amado, no en el Erómenes. Y esto que seguramente Platón dijo pensando en esta idea del hombre mayor, enamorado de la belleza del adolescente, vale también para el amor heterosexual, donde sucede a veces una diferencia de pasión entre dos personas, y yo creo que el espíritu, el mérito, todo, el drama todo, la responsabilidad toda, está en el amante. El Dios está en el amante y el amado es contingente. Salvo que el amado se convierta él mismo en Erastes y entonces empieza a formar parte de una interacción. Como han visto, todo esto tiene bien poco que ver con la pregunta, ¿es fulano un gay? No es tan sencillo, no era tan sencillo. Y me parece que es un lindo informe que hemos sacado prácticamente en su integridad de Jacob Burger. Rolón, ¿a quién quiere dedicar esta charla de hoy? Es un tema para usted, Es un tema para usted, Rolón. A Sigmund Freud me acaba de decir. Rolón por teléfono se ha comunicado durante la charla. Durante la charla, muy entusiasmado, desde luego. Hemos buscado un tema para ilustrar esta charla y hay una vieja canción que se llama Con los amigos. Y que, aunque otras veces se llamaba A mi madre, es más o menos lo mismo. Que se atribuye, los versos se atribuyen a Almafuerte y la música a Carlos Gardel. Vamos a difundir la versión que he cantado yo mismo con el acompañamiento de guitarras de Juárez, Soria y Salmone, tres queridos amigos. Justamente. No se asuste, Soria. En este momento acaba de salir corriendo Carlitos Soria. Está llamando a la radio. Adelante, muchachos. Amigos, que el oro me produjo, acaba con las horas dos, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de excelente lujo, pero mi madre no, pobre madre, yo de ella me olvidaba, cuando en brazos de vicio me dormí, un inmenso cortejo me rociaba, y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí.
en lágrimas de celo, murmuro con dolor todo acabó, y al ver que gime mi angustiado peso, todos se alejan de mi pobre beso, pero mi madre no. Y cerca ya del último suspiro, todos se alejan por mi mal de mí, la vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre sí. Ha cantado Alejandro Dolina con Los Amigos, acompañado por el trío de guitarras compuesto por Soria Juárez y Salmones.